historia económica de Bolivia desde Tupac Katari a Evo Morales. Este título es un recurso para ubicarnos en las épocas históricas que motivaron a la realización de este video. La historia de Bolivia no es la historia de la lucha de clases. Es la historia de la lucha entre el proteccionismo y el libre comercio. Por la historia sabemos que los españoles sometieron a los indígenas e inclusive mestizos de estas tierras, aspecto que ocasionó las sublevaciones de los hermanos Katari, Julián Apasa y en 1809, de los revolucionarios paceños liderados por Pedro Domingo Murillo. Esos levantamientos armados y el efecto de las guerrillas independentistas anteriores a 1825 devastaron el territorio afectando gravemente a la economía. La fundación de Bolivia no solucionó la situación, sino que la agravó y desde entonces esa crisis económica continúa. La situación económica de Bolivia es analizada en la época republicana. Bolivia iniciaba su vida independiente con una región arrasada por la guerra y en depresión económica, situación que se acompañaba a un sector minero descapitalizado y una economía basada en la subsistencia. Era una situación desastrosa. Es entonces que con la finalidad de reorganizar y volver a desarrollar la economía, se decidió nacionalizar todas las minas abandonadas, invitando a capitalistas extranjeros para que volvieran a poner en explotación las minas. La creación del Estado Independiente de Bolivia surgió sobre una economía bastante delicada ocasionada por muchos años de guerra. Siguiendo con los aspectos de la economía de la época, se llegó al punto de que los precios cambiaban de un día para otro y era un perjuicio para las exportaciones. Por otro lado, el paso de la plata al estaño fue relativamente fácil para la sociedad boliviana, y con el crecimiento del sector exportador, Bolivia seguía presentando un crecimiento significativo económicamente. Otro hecho importante y trascendental en el país fue la Guerra del Pacífico, que por causa del conflicto en el Pacífico entre 1880 y 1889, Bolivia perdió dos recursos vitales para el desarrollo comercial, el salitre y el cobre cuyos yacimientos se encontraban en dichas zonas. La derrota boliviana en la Guerra del Pacífico no solo significó para la economía nacional la pérdida de sus principales fuentes económicas como el salitre y el guano, significó, además, la paralización de las fuerzas productoras y del mercado internacional. La Guerra del Chaco fue como resultado del conflicto fundamental por los yacimientos petrolíferos para los historiadores, la consecuencia económica que dejó la Guerra del Chaco para el país al conservar el territorio donde se encuentran los recursos naturales demuestra que Bolivia no perdió frente a Paraguay. Hubo un empate porque perdimos territorio pero no nuestra riqueza. Paraguay ganó territorio, pero no ganó lo que buscaba, es decir los campos de petróleo. No perdimos la riqueza natural más importante del país que, en la actualidad, permite generar gran cantidad de recursos económicos. La guerra arrasó los sistemas tradicionales de creencias e impulsó a pensar radicalmente en el carácter de la sociedad boliviana. Después de la Guerra del Chaco la sociedad boliviana se dedicaban a la agricultura e industrias dependientes que producían alrededor del 30% del Producto Nacional Bruto, que fue un grave retraso económico. Las causantes de este retraso fueron los que tenían haciendas que no cultivaban todos sus terrenos. Bolivia era un ejemplo de la desigualdad en el reparto de tierra. Existían pocas inversiones en el manejo de la agricultura, porque era más evidente la minería en ese entonces, que después poco a poco fue decreciendo. Los campesinos comenzaron a organizar sindicatos con el estímulo de la COP creando un conflicto en abril de 1952 expulsando a los terratenientes. En enero de 1953 se creó una reforma agraria que la tierra pasaba a manos de los obreros indígenas. También gracias a la COP se construyeron centros de salud y educación para los obreros indígenas. La revolución de 1952 trajo una desestabilización en la economía que fue reprimida gracias a que Estados Unidos elaboró un plan de estabilización a fines de 1956. Bolivia aceptó reducir el presupuesto salarial que tuvo un éxito relativo, gracias a los planes del Fondo Monetario Internacional y los préstamos de Estados Unidos. Poco a poco se estabilizó la economía del país. El derrocamiento de Víctor Paz Estenssoro por parte de un golpe de Estado puso fin a la revolución agraria. Gracias a las reformas del MNR tuvo a largo plazo resultados buenos, beneficiosos.
A fines de la década de los 60 y comienzos de los 70, Bolivia comenzaba por fin a cosechar los beneficios económicos de toda inversión económica y social llevada a cabo por el MNR a partir de 1952. El desarrollo de un moderno sistema vial, el crecimiento de la zona cruceña. El gobierno boliviano era mucho menos dependiente de la asistencia directa de Estados Unidos para mantener el nivel de las inversiones públicas e incluso para dar financiamiento ampliado para el desarrollo. En 1970 comenzaron las primeras exportaciones de productos agrícolas como azúcar y algodón. El crecimiento económico alcanzó grandes importaciones de bienes tanto de producción como de consumo, siendo el año 1978 en que la economía boliviana había alcanzado su cima más alta. La inestabilidad política redujo gravemente la situación económica de entonces. Para octubre de 1982 se había llevado una devaluación del peso en un 66%. La situación económica de los primeros años de democracia es grave si se analiza en ingresos per cápita. Se confirma la Gran Depresión económica. En 1986 la terrible situación obliga al gobierno de Siles Zuazo a dejar el poder a Paz Estenssoro, que comienza con la lucha contra la inflación a partir de políticas económicas que dieron lugar al famoso Decreto Supremo 21.060. El año 1987 la tasa de inflación cierra con un 10%, logrando separar la inflación y reiniciar el crecimiento económico. Durante los siguientes años la estructura económica no cambió, siendo una economía primaria. ¿Qué quiere decir esto? Que en el país se gana más dedicándose a las actividades económicas primarias que a las actividades industriales. En el año 2003 se presentó un pequeño superávit en cuenta corriente de balanza de pagos, el mismo que fue aumentando en los siguientes. El año 2008 llegamos a un inverosímil superávit del orden de los 2.000 millones de dólares. Este superávit continúa, aunque en montos menores. Hoy Bolivia está entre los países excepcionales en la región. El destacado comportamiento económico de los últimos 7 años se explica por el alto valor de exportaciones. Hoy el país está recibiendo por la venta de gas 5.000 millones de dólares, lo cual nos permite importar lo que necesitamos. Sin este monto el país no sería superavitario, ni tampoco estaría pasando por tan buen comportamiento económico. Este video fue producido por Elmer, Amilcar y Rubén. Gracias por